Para el mensaje de hoy le he llamado la Biblia y el libertador. La Biblia y el libertador. Nosotros, como chilenos, siendo que estamos celebrando el mes de la patria, ya reconocemos a nuestro libertador. ¿Cómo se llamó? Bernardo O'Higgins. Argentina, José de San Martín. En, ¿cómo se llama? Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, Simón Bolívar. Y un poco más allá, José Artigas en el Uruguay. En el Paraguay son 3 que eran muy complicados memorizarlos, y en el Brasil tampoco, porque fue rey de Portugal y también rey de Brasil. Cada uno de los países tuvo un libertador. Y ese libertador, ¿qué hizo? Salvó a cada país de la esclavitud de España, a nosotros los hispanoamericanos, ¿verdad? Y este hermoso cántico de David me dio justo el tema para que yo hablara esta mañana, y los 2 puntos principales. Fíjense, en el versículo 2 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Qué interesante, libertador. Y luego en el versículo 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Salvación, ¿verdad? Pero hay una cosa que ni Bernardo O'Higgins, ni José de San Martín, ni Simón Bolívar, ni José de Artigas, ni ningún otro libertador humano hizo. Ninguno de ellos hizo. Y ningún hombre hará. ¿Cuál será la palabra? Jesucristo no solo fue el libertador y el salvador, sino que también Jesucristo es el único redentor. Hubieron muchos libertadores que ayudaron a la libertad y salvaron a la gente de la esclavitud, pero ninguno fue un redentor. Hace muchísimos años, nuestro país tuvo un tren que subió de los Andes hasta Mendoza, Argentina. Antes de tener este túnel que ya tenemos los que han viajado hasta allá, había que subir mucho más arriba. Y ahí hay un monumento que se llama el Cristo Redentor. Y conocí ese camino, esa carretera, como el Redentor, el Cristo Redentor. Solo Cristo puede redimir al hombre de sus pecados. No solo es el libertador. Jesucristo no solo es el Salvador, sino que Jesucristo es el Redentor. Porque hay muchos salvadores. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando en el último seminario, mi profesor, para enseñar el curso Señales, Prodigios y Milagros, fue hasta, bueno, él vivió muchos años en El Salvador, en San Salvador, El Salvador. Y hace la introducción de ese curso y va a una rotonda ahí en San Salvador y un Cristo grande. Y dijo: en honor a Jesucristo, le pusieron a este país centroamericano El Salvador. Por Cristo, El Salvador. Qué impresionante. Cristo, el libertador, en el versículo 2, dijo: Jehová, mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi libertador. En el Antiguo Testamento, el Salvador
era Jehová Dios. Porque Cristo el encarnado todavía no llegaba a la humanidad. Y él, cuando llamó a Jeremías, notemos lo que le dijo. Por favor, en Jeremías capítulo 1, versículo 8. Recuerde, estamos en el mes de la Biblia. Yo voy a compartir el tema la Biblia y el libertador. Jeremías capítulo 1, en el versículo 8, por favor, en su Biblia. Aquí el Señor le dice a Jeremías cuando lo llama, en el versículo 8, no temas delante de ellos. Observen, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para, ¿qué dice? Librarte, dice Jehová. No temas, yo estoy contigo, yo te voy a librar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jehová Dios era el libertador, ¿verdad? Otra cosa interesante que me llamó poderosamente la atención y fue en un decreto que hizo el rey Darío, un rey no creyente. Y fíjense lo que él decretó como ley en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Estamos hablando acerca de Jesucristo, es el libertador, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento era Jehová Dios. Capítulo 6, versículo 25 en sus Biblias. Noten, 6:25 de Daniel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos de aquel entonces. Escribió a todos los pueblos de aquel entonces, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Observen el poderío que tenía. 2 puntos. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio, que dice, perdurará hasta el fin. Mire, un hombre sin Cristo en su vida, no creyente. 27. Él, noten, salva y libra. Él salva y libra, y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué interesante lo que decretó este hombre. Un hombre pagano, no hebreo. Pero vio cuando fue engañado este Darío y ya echan a Daniel en el foso de los leones. Y ningún león le hizo nada a Daniel. Y lo pone como decreto a todo el mundo, reconociendo el poderío de Jehová Dios, a quien Daniel servía en su vida. El libertador. En el Nuevo Testamento, el libertador es Jesucristo. Miren, por favor, de que nos libra el Señor Jesucristo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Observemos aquí algo interesante. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Observen, el cual nos libró, porque Él es nuestro libertador. Jesucristo, dice Pablo, nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan
gran muerte. Qué interesante. Poco rato el hermano Eleazar preguntaba, si tú, mi amigo, no estás seguro de ir al cielo, de ser un hijo de Dios, arrepiéntete, porque lo que viene es terrible. No sé cuántas veces he pasado por este pasaje, pero me llamó la atención poderosamente que Pablo escribiera que el Señor Jesucristo es capaz de librar de la muerte al creyente. En el pasado, en el presente y en el futuro. Veamos nuevamente el versículo 10. Me sorprendió, me llamó poderosamente la atención. El cual nos libró. ¿Qué tiempo es? Y nos libra. ¿Qué tiempo? Y en quien esperamos que aún nos librará. De tan grande muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna de la condenación. Así es poderoso nuestro Señor, para librarnos de la servidumbre del pecado, que nos luchamos cada uno de nosotros todos los días contra el pecado, que está frente a nuestros ojos, siempre para tentarnos. Hebreos, capítulo 2, un libro escrito para los judíos dentro del Nuevo Testamento. Ellos rechazan en nuestro Nuevo Testamento, no creen en Cristo. No tienen en su Biblia los hebreos en el Nuevo Testamento. Pero aquí le dejó escrito un libro completo para ellos. Hebreos capítulo 2, en el versículo 15, por favor, en sus Biblias. Dice, Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Pero alguien nos habló y nos libró de aquella sujeción que estamos en las garras del diablo, para tener la libertad que Cristo nos ofrece. Hay muchos pasajes que hablan de la libertad en Cristo, que es la que nos da el Señor Jesucristo, porque Cristo es el único que nos puede librar del pecado. En sus Biblias, por favor, San Juan, capítulo 8. San Juan y el capítulo 8 en sus Biblias. Encontramos en el versículo 36 lo siguiente. San Juan 8:36 dice, San Juan 8:36, así que si el Hijo, ese Hijo Jesucristo, os librare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él es el libertador, el único libertador de los pecados, porque Él nos puede librar cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Como dice Pablo, en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en 2 Corintios 3, en el versículo 17, lo siguiente. Observen, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del pecado. Ya el diablo no tiene dominio sobre nosotros, porque nosotros podemos decirle no al diablo. Podemos rechazar la tentación que Él nos da a cada uno de nosotros. Jesucristo es el libertador. Vino para librar al hombre del pecado, a todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Y en segundo lugar, Salvador, como decía, Jesucristo es el Salvador, como decía nuestro segunda de Samuel 22:3, es el Salvador. En el Antiguo Testamento,
Para David, Jehová Dios fue su salvación. Él escribió muchos salmos interesantes, pero quiero compartirle el Salmo 27. Y basado en este Salmo, el Salmo 27, muchos años atrás, en un campamento de jóvenes, el pastor Enoc Gutiérrez nos enseñó un corito. Dice, basado en este versículo 1, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi, observen, salvación. Pregunta David, si Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y miren en el capítulo cómo describe a Jehová en cuanto a la salvación. En el mismo Salmo, capítulo 62. Observemos qué es lo que dice aquí David. Salmo 62. Y en el versículo 7, 62, versículo 7, David dice lo siguiente aquí en este versículo 62, 7. Dice, en mi Dios está mi salvación, y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La salvación y la protección. Todo estaba en Jehová Dios. En el Nuevo Testamento vemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eleazar nos decía hace un rato que el gobierno que le espera a los judíos en el futuro es un gobierno de engaño. Hoy el mundo sigue siendo engañado. Mucha gente ha sido engañada, pero nosotros siempre tenemos que ir a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la verdad. En el libro de primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquí encontramos algo interesante. En el capítulo 2, primera Timoteo, en el capítulo 2, y en el versículo 5, primera Timoteo 2:5, dice la Escritura, porque hay un solo Dios. Está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. ¿Y cuál es el mediador? Jesucristo, hombre. El Cristo, el Dios hecho hombre. Pero ¿cuánto se ha engañado la gente? La gente más confía muchas veces en la oración del pastor. Hoy no sé cuánta gente me ha dicho a mí, hoy pastor, ore por este tal y tal problema. Y hermano, hermana, ¿usted no puede orar? Sí, pero que usted está más cerca de Dios. Sí, pero usted es más alto que yo. Alto de altura. ¿Verdad? Hoy el hombre, la mujer, el niño, el adulto, el anciano puede orar a Dios, dirigirse a Dios, y todo lo que quiere pedirlo en el nombre de Jesús, y listo, llega a Dios su oración. No necesita un pastor, no necesita un intercesor. No, el hombre no necesita un intercesor para dirigirse a Dios. Cualquiera puede orar. Dirigirse a Cristo. Cristo es el único intermediario entre Dios y nosotros, porque Él estaba donde estaba Dios. Vino del cielo a esta tierra, hizo la obra redentora y regresó al Padre, porque Él sabe el camino al Padre.
Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Tenemos que orar al Padre y pedirlo en el nombre de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Cualquiera puede ir a Dios. Amén. Porque hay un solo nombre que puede salvar. Un solo nombre que puede salvar. Hechos, capítulo 4. Aquí en Hechos, capítulo 4. Veamos qué dice la Escritura. Y en el versículo 12, observemos, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Noten, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre se llama Jesucristo. Nadie más. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni Santiago nos puede salvar. Solo Jesucristo. Jesucristo es el nombre. No hay otro nombre. Y quiero pasar al tercer punto y último para hablarle de que Jesucristo, por sobre los libertadores humanos, es el único redentor que redime los pecados, que perdona los pecados, que cubre los pecados y puede al hombre darle vida eterna. Nadie más. En Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, inmediatamente después de Hechos. 3:24. Romanos capítulo 3 en sus Biblias y en el versículo 24. Observemos lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, hablando o escribiendo el apóstol Pablo, mejor dicho. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención está en Cristo, no en la iglesia, no en el pastor, no en el sacerdote, no en el bautismo. La redención la tiene Cristo y Él es el único que la puede dar. ¿Cuándo? Cuando el hombre cree. Al que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Porque Cristo es quien vino a redimir, a perdonar, a limpiar, a quitar los pecados del hombre en su obra redentora en la cruz del Calvario. Él, Jesucristo. Jesucristo nos redimió solo por su gracia, que muchas veces no podemos comprenderla. Efesios capítulo 1 en su Biblia. Efesios 1. Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 1. Y dice aquí en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 7 lo siguiente. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención? Porque Cristo es el Redentor. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo fue rico en gracia. Por eso que fue capaz de sacrificar su vida, dar su vida por nosotros. Porque la sangre de Cristo no tenía pecado. Porque Jesucristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo de Dios. María no tuvo intimidad física con José. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando José vio que María estaba encinta, que estaba embarazada, y él sabía que no había tenido intimidad con ella,
se fue de la casa. Dice la Biblia textual, no quiso infamarla, no quiso desprestigiarla, porque la ley judía decía, si un hombre se casaba con una mujer, un judío se casaba con una mujer y se daba cuenta que la mujer no era virgen, podía ir al sacerdote a reclamar y luego a los padres y terminar ese matrimonio. Pero él no quiso infamarla, porque era un hombre justo. El ángel entonces le dice a José, José, no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que le ha engendrado del Espíritu Santo es. Toda la sangre nuestra está contaminada, de todo ser humano. Pero Cristo, aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, conforme a las riquezas de su gracia, de la gracia de Él, del amor, de la misericordia que Él tuvo por nosotros. Amén. Para concluir, entonces, por medio de Jesucristo, nosotros, los hombres, somos salvos de la ira. Vamos a Romanos, capítulo 5. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice lo siguiente el apóstol. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios mostró que nos amaba? Porque al hombre le gusta ver y tocar. El hombre para creer tiene que ver y tocar. ¿Cómo lo mostró? Al enviar a su Hijo, en que la gente pudo ver y tocarlo. De hecho, miles lo vieron y unos cuantos lo tocaron. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Porque Dios mostró una y otra vez su misericordia. Y el hombre le fue dando la espalda, le fue dando la espalda. ¿Por qué van a sufrir tanto los judíos en la tribulación? Porque ellos, teniendo la verdad, habiendo recibido la verdad, la menospreciaron. Y llevaron a Cristo hasta la muerte. Se les dio la posibilidad de elegir a un hombre que realmente era culpable. Pero eligieron al inocente. Por medio de Jesucristo, nosotros podemos hoy ser salvos de nuestros pecados. Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera Timoteo 1:15. Observen. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál palabra es fiel y digna de que todos los hombres la escuchen? 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Agrega, de los cuales yo soy el primero. Pablo entendió quién él era, que no merecía la salvación y que era el pecador más grande, porque él también fue engañado por su religión. Y él persiguió a hombres y mujeres para encarcelarlos que creían en Cristo. Él persiguió el camino, dice la Escritura. Y en ese trabajo iba cuando el Señor se le apareció y le salvó.
Y todo lo que hizo él antes, eso le pesó. Porque él estaba equivocado. Por eso Pablo escribe aquí, palabra fiel y digna, recibida por todos. Dice el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dijo Pablo, soy el primero. ¿El primero de qué? El primero de pecadores. Estaba en la primera fila. Se consideraba indigno. Pero Dios le salvó. Dios le dio la vida eterna. Dios le dio una oportunidad de cambiar de rumbo en su vida y seguir fiel a Él. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 9. Observemos lo que Pablo aquí escribió. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación está en Cristo. Y es el hombre el que tiene que ir a Cristo. Porque Dios ya vino a este mundo, se hizo hombre a través de Cristo. Ahora nosotros tenemos que ir a Cristo. Dios ya envió a su Hijo. Nosotros ahora creemos por fe. Ninguno de los que estamos aquí estuvimos en Jerusalén y vimos esa escena, pero la creemos por fe. Y por fe vamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. El Señor quiere darnos a nosotros una oportunidad, pero el hombre tiene que creer en Cristo. En el libro de San Juan, capítulo 3, por favor, en sus Biblias. San Juan, capítulo 3. Aquí en el libro de Juan y el capítulo 3 encontramos lo siguiente en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? Cuando cree en el Hijo, en el momento que creyó. No cuando se bautizó, no cuando fue discipulado, sino en el momento de creer. La salvación se recibe cuando en el momento que el hombre dice, sí, yo creo en Cristo, cuando lo hace con sinceridad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú en esta mañana tienes una de dos cosas. No puedes tener las dos. Aquí se tiene, con Dios es uno. Tienes la vida eterna sobre tu vida, sobre tus hombros. O si no has creído en Cristo, tienes sobre tu vida la ira de Dios. ¿Qué tienes? Hace un poco rato dije yo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios no quiere que tú tengas la ira de Dios. Dios no quiere que tú seas condenado. Al contrario, Dios te quiere salvar. Y tal cual dijo David en los 3 primeros versículos del capítulo 22 de 2 de Samuel, Jesucristo es libertador y Jesucristo es el Salvador, pero también es el Redentor. Cristo vino a librarte de las garras de Satanás para darte la salvación a través de la obra redentora de Jesucristo. Esa es la libertad que vino a dar el Señor Jesucristo. ¿Tienes tú esa libertad? ¿Estás seguro que al morir irás al cielo o te vas a ir
al infierno. La decisión es tuya. El hombre es quien elige. No es Dios quien decide. Dios lo preparó todo. Pero Dios le dio al hombre la libertad de elegir. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Dónde la vas a pasar tú? Muchos en nuestra iglesia decidieron pasar el 18 en el sur, en la playa, en otros lados que están pasando. Tomaron una decisión. Lo mismo en cuanto a la salvación. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Con Dios en el cielo? ¿O con el diablo en el infierno para vivir la eternidad en el infierno? La decisión es tuya.